vamos a comentar cómo imprimir etiquetas. Para eso voy a hacer este vídeo aparte porque no se imprime directamente de LibreOffice. Y en Word no sé las últimas versiones, pero las anteriores también tenían complicaciones. Entonces, vamos a ver la impresión de etiquetas. No de sobres, pues lo pongo ahí con barras, sino etiquetas para poner en los sobres. LibreOffice tiene problemas o es complicado de configurar. Yo al menos nunca lo conseguí, nunca fui capaz de imprimir en sobres, directamente en el sobre, desde la impresora. Y las etiquetas también no he conseguido imprimir una página entera. No sé muy bien cuál es el problema, pero solo me imprime una página de etiquetas, solo imprime una etiqueta, me imprime la primera, el resto no. Entonces os voy a decir una solución para imprimir etiquetas y sobres. Además funciona bastante bien. La única pega es que solo funciona con Windows. No sé en Macintosh, pero en Windows sí. Y Linux por ahora creo que no. Vale, entonces lo que tenemos que hacer es irnos a la página de Apply, la página web. Imagino que lo conocéis, es la marca de toda la vida de etiquetas que compramos en la papelería para las etiquetas. Y nos vamos al apartado de etiquetas y ahí descargamos el software ApplySoft. Válido para todos los Windows, entonces necesitamos Windows. Se descarga el programa y se instala, evidentemente, y nos permite seleccionar el tipo de etiqueta. También tenemos plantillas ya configuradas para utilizar con Word. Eso también es otra limitación. No funciona con LibreOffice, solo funciona con Word. Descargo la etiqueta o descargo el programa y selecciono el tipo de etiqueta. Eso lo veis en el envoltorio, en la caja de etiquetas. Os viene el modelo, la referencia, lo indicáis o lo buscáis y automáticamente os genera un documento con esas etiquetas. Luego introducimos los datos de la etiqueta y el programa se encarga de añadirlo, de insertarlo en todas las etiquetas de la página. Indicamos el número de etiquetas, el número de páginas y ya está. Se imprime y nos imprime todas las etiquetas. Está perfectamente configurado. Seleccionando la referencia correcta, nos imprime todo en su sitio perfectamente y en un solo paso, digamos. Es una solución muy cómoda y además me permite editar la etiqueta en Word. O sea que no solo meto imágenes, puedo meter imágenes, puedo meter imágenes, puedo meter logos, fondos de página, tablas. Imagino que cualquier contenido que podamos poner en Word, en un documento, también lo podemos incluir en la etiqueta. Entonces, aparte de ser etiquetas rectangulares o cuadradas, eso no se puede cambiar, el resto podemos ajustarlo a nuestro gusto. Creamos el contenido, indicamos el número de etiquetas, la referencia, el número de páginas y el programa Apply lo hace todo automáticamente. Sin más. Introducir el contenido, introducir el modelo, introducimos las páginas y listo. Es una solución muy rápida y muy cómoda. Y la tenéis para descargar en Windows y con Word. Pues nada más, espero que sea de utilidad y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo, hasta luego.